rodeada de grandes pinos que durante el invierno se adornaban naturalmente con el blanco vestido de la nieve. Los crímenes en la zona eran prácticamente nulos. Siendo un niño, Neil podía darse el lujo de acampar con sus amigos sin preocupación alguna. Sin embargo, nada es perfecto y la comunidad de Hampshire no era la excepción. En las afueras de la zona vivía una anciana y su nieta recién nacida. La anciana era muy reservada y ciertamente nadie quería hablar con ella más del tiempo necesario. Su aspecto era aterrador, pero no mucho más que las historias que en torno a ella se suscitaban. Según lo que el señor Neil recuerda, se decía que el hijo de la anciana había perdido la vida junto con su esposa en un horrible incendio. Y también se decía que mientras el fuego aún se encontraba encendido, la anciana logró entrar a la choza en llamas para rescatar a su nieta recién nacida. Desde entonces, varios comenzaron a llamarla bruja a sus espaldas. Aunque, si me lo preguntas, en mi opinión, solo se trataba de una persona muy valiente que había salvado la vida de su pequeña nieta. En fin, la comunidad terminó por darle a la mujer el nombre de la mala madre. Debo decir que en cierta forma el sobrenombre le quedaba perfecto. Verán, tras el incidente, la anciana se negaba a permitir que su nieta saliera de casa. Al parecer, le preocupaba que algo pudiera ocurrirle si lo hacía. De hecho, nadie en el pueblo había visto nunca el rostro de la pequeña. Si no fuera porque de vez en cuando se le escuchaba reír, gritar, llorar o se podía observar la silueta de una pequeña jugando en los columpios, nadie creería en su existencia. Entre los niños de la comunidad, el ver el rostro de la pequeña se había convertido en un verdadero desafío. Entre los rumores, se decía que la niña había perdido el rostro en el incendio, o que, simplemente, la anciana había enloquecido y quería mantenerla solo para ella. Como sea, es por eso que Neil, junto con un grupo de amigos, se propusieron acampar en la zona más cercana a la casa de la anciana, con la finalidad de esperar a que la oscuridad de la noche los ayudara a acercarse hasta una de las ventanas de la casa e intentar conocer a la niña misteriosa, según lo que el señor Gaiman declararía más tarde a diversos medios de comunicación en entrevistas. Uno de sus amigos tuvo la idea osada de adentrarse en la vivienda. Aunque en realidad lo que los asustaba era meterse en problemas con sus padres, finalmente todos optaron por aceptar el desafío que se les presentaba. La casa de la anciana tenía esos particulares olores que los objetos antiguos poseen. También observaron pequeñas prendas que confirmaban la existencia de la niña. Los pequeños intentaban encontrar la habitación sin ser descubiertos. Por desgracia para ellos, lo hicieron. Esto no fue como el típico filme de horror. Oh no, el grupo de pequeños encontró la habitación de la niña al primer intento. Cosa no muy difícil considerando que la casa solo tenía 4 recámaras. Sin embargo, notaron de inmediato que algo no estaba muy bien. Según sus cálculos, la niña debía tener al menos 10 años, y en aquella habitación solo había una pequeña cuna donde aparentemente un bebé descansaba en su interior. Al descubrir el rostro de la recién nacida, un grito de horror se escapó desesperado de uno de los miembros del grupo. Aunque los había delatado, nadie podía culparlo. Lo que descansaba en la cuna solo era un bulto de carne semicarbonizado. Y sí, es justamente lo que estás pensando. De aquel incendio, lo único que la anciana logró extraer fue un cuerpo severamente dañado y sin vida alguna, al que ahora se le habían añadido botones en el lugar donde deberían estar sus ojos, además de una serie de costuras que aparentaban ser una boca. Los gritos de los pequeños despertaron a varios habitantes de Hampshire. La anciana fue llevada a un centro de rehabilitación mental ya que, tras realizar una serie de investigaciones,
se descubrió que, en otra de las habitaciones, habían cientos de libros con bastante información de cada niño que habitaba en Hampshire, además de artículos relacionados a la brujería. Pero lo más aterrador fue que, bajo el suelo de madera de la casa, encontraron los restos de una pequeña que había desaparecido hace casi 8 años. Al parecer, la anciana intentaba transferir el espíritu que creía tener al cuerpo de un niño real. Contrario a lo que seguramente estás pensando, la anciana en ningún momento se aferró al bulto carbonizado que alguna vez fuese su nieta. Ella solamente preguntaba por una muñeca de trapo encontrada en la escena del crimen. Esa muñeca era la silueta que algunos habitantes habían dicho haber visto jugando en los columpios, y la anciana aseguraba que, dentro de ese trozo de trapos, se encontraba su nieta esperando volver a la vida. Años más tarde, Neil Gaiman intentó traer a la vida dicha historia. Lo hizo como una animación y no como una película de horror, ya que ese fue su sentir al vivir esta historia en carne propia. Así que, cuéntame tu opinión respecto a este tema. ¿Conocías cuál era el origen